Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, hombres y mujeres usados por Dios. Vámonos al capítulo 13 del libro de los Jueces, que es el libro que hemos estudiado en las últimas semanas, que narra la vida de varios hombres y algunas mujeres que Dios levantó como líderes, como guerreros, en una etapa del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, donde eran continuamente esclavizados y llevados a servidumbre, y después eran liberados y después no. Todo esto dependía de la comunión que tenían con Dios, todo esto dependía de la lealtad, de la fidelidad que tenían a lo que Dios les ordenaba. Entonces, vámonos al capítulo 13, y en el versículo 1 nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Volvemos a ver el ciclo de todo el libro de Jueces, una decadencia. Entonces Dios tuvo que levantar a otro juez en aquellos tiempos. En ese tiempo levantó a Sansón, y nos habla de que había un hombre llamado Manoa y su mujer. Manoa y su mujer venían de la tribu de Dan. Era de esa tribu, de las tribus de Israel, venía de la tribu de Dan. Y nos habla que el ángel de Jehová, y ya hemos hablado mucho de lo que representa el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se apareció a la esposa de Manoa, y le explicó que tendría un hijo. En ese momento no estaba ahí Manoa con ella. Ya después vuelve a aparecerse el ángel de Jehová, le da las instrucciones, y podemos ver ahí en un versículo, que fue en el versículo 11, que el ángel de Jehová le dijo: yo soy. Y esto solamente es un paréntesis ahí para que veamos esa relación que existe entre el ángel de Jehová y el Señor Jesucristo. Se entiende que son cristofanías y apariciones reales de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces se aparece ahí, y finalmente nace Sansón, todo tal y como el ángel de Jehová lo había dicho. Y en el versículo 24 del capítulo 13 dice: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La historia nos dice que la tribu de Judá y la tribu de Dan estaban separadas de las otras tribus. ¿Por qué? Pues por las cuestiones geográficas, y porque los pueblos enemigos se atravesaban entre ellos. O sea, dificultaba que hubiera una comunicación completa entre todas las tribus. Aquí vemos que entonces Sansón, desde pequeño, tal y como se fue la instrucción, Sansón no debía beber vino, ¿no?, ni ninguna bebida fermentada, y no debería de pasar navaja sobre su cabeza. Estos eran símbolos de que eran un niño consagrado a Dios, entregado a Dios, dedicado a Dios. A estas personas se les decía nazarios. No confundir con la palabra nazareno, que quiere decir que es una persona oriunda de Nazaret. Esos son los nazarenos. No, esto es un nazario. Y los nazarios eran entonces personas que desde pequeños eran consagrados a Dios. En este caso en particular, la característica era que dejaban crecer su cabello y que no probaban ninguna bebida fermentada ni alcohol, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya Dios tenía un plan para la vida de este personaje, de este niño que era Sansón. Sansón creció, Dios se fue mostrando a su vida, pero aunque Sansón estaba lleno de talento, de dones, de liderazgo, porque fue un juez en Israel, él empezó a coquetear, empezó a acercarse mucho y a contaminarse y a exponerse voluntariamente a los pueblos vecinos. Entonces, por ejemplo, podemos ver allá por el capítulo 14, es una historia muy larga. La historia de Sansón abarca varios capítulos, mucha historia en el libro de Jueces. En el capítulo 14 podemos ver cómo Sansón se enamora de una mujer llamada Timnat, que era una filistea. Entonces él pide a sus padres casarse con ella, y aparentemente sí se casa, pero él, por las tradiciones y las costumbres que tenían allá, pues había fiestas que duraban mucho tiempo, mucha fiesta, y él les puso un acertijo a los varones que estaban ahí en la fiesta, dado que otra historia habla que él
camino hacia allá mató a un león que los iba a atacar, y un acertijo que les puso. Timnat lo traiciona y les dice la respuesta al acertijo. Él se enoja y pasan muchas cosas ahí por estar, muchas tragedias, muerte, pelea. ¿Por qué sucedió eso? Pues precisamente por estar coqueteando con los filisteos, metiéndose en su mundo, el cual a él no le correspondía, ¿no? En el capítulo 15 nos narra por ahí de una venganza en donde él ata a unas zorras, a unos animales, los ata de las colas y les pone teas encendidas, antorchas, entonces, y los pone en los sembradíos de los filisteos. Entonces estos animales andan corriendo por ahí e incendian todo el ganado, ¿no? Todas las cosechas, todo lo que estaba ahí, todo su cultivo de los filisteos, todas sus mieses. Entonces esto se gana, obvio, el odio de estos hombres, del pueblo filisteo, hacia Sansón, ¿no? Y van y tratan de detenerlo, y pues él en alguna parte pues él se deja llevar por ellos, y mientras los lleva agarra una quijada de un burro, de un asno, y con ellos mató a 1000, ¿no? A 1000 filisteos. Y así continuamente podemos ver la vida de Sansón. Él fue considerado en los versículos 6, por ahí capítulo 14, podemos ver que finalmente el pueblo de Israel lo considera como uno de sus libertadores, cuando vieron cómo mató a tantos filisteos y cómo los enfrentaba sin ningún problema, ¿no? Pero no fue la única vez que coqueteó Sansón con los filisteos. Más adelante podemos ver que en el capítulo 16, Sansón va nuevamente a una ciudad filistea, que es la ciudad de Gaza. La región de Gaza existe desde la antigüedad. Entonces ahí vemos que en el capítulo 16 Sansón va a esa ciudad y va y visita a una mujer que se dedicaba a la prostitución, y lo mismo, quisieron apresarlo, sus enemigos cerraron la puerta, pero Sansón, abusando de la fuerza que Dios le daba, de esa fuerza extraordinaria que él tenía, pues arrancó prácticamente la puerta y con todo y candado, y va y lo pone en una colina, ¿no? Como en señal de su fuerza, de que no podían hacerle absolutamente nada, ¿no? Y posteriormente, ya otra relación que tuvo con otra mujer de la región de Sorek, también filistea, fue esta mujer llamada Dalila, ¿no? Que fue otra mujer de la que se enamoró Sansón, y podemos ver que ella fue instigada por los príncipes de los filisteos, fue por los hombres, los líderes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron que tratara de que Sansón les revelara el origen de su fuerza, ¿no? Y Sansón al principio pues le decía mentiras, le decía cosas que no eran ciertas, y así la tuvo un tiempo, hasta que finalmente en alguna ocasión Sansón le reveló que el origen de su fuerza era su cabello. Entonces mientras él dormía se lo cortaron, y al despertar pues lo pudieron apresar sin ningún problema, ¿no? Le sacaron los ojos, dice en la escritura, ¿no? Y lo llevaron a una cárcel en Gaza, allá con los filisteos, y le hicieron girar una rueda de molino, que era una labor que pues generalmente tenían los animales, los burros, los asnos, animales de carga. Les tocaba girar una rueda pesadísima de piedra que trituraba el trigo o las semillas, ¿no? Entonces así estuvo Sansón un tiempo, encarcelado, esclavizado, y nos narra la escritura que hubo una fiesta del ídolo Dagón, que era el ídolo que celebraban los filisteos, y llevaron a Sansón para mostrarlo como un espectáculo, para mofarse de él, ¿no? Para esos días ya su cabello había crecido nuevamente, y él conocía, porque ya había visitado ese templo alguna vez. Entonces él pidió al joven que lo estaba llevando, le pidió que lo pusiera justo en las dos columnas centrales de ese templo, ¿no? Entonces mientras lo tenían ahí sostenido en esas columnas, él oró a Dios nuevamente
y empujando con toda su fuerza las columnas hizo que cayera ese templo y murió él junto con con miles de filisteos que estaban adentro, ¿no? Esa es muy genéricamente lo que es la historia de Sansón, que está llena de detalles que tendríamos que ver en estos capítulos 13, 14, 15, 16. Ahora, ¿qué podemos extraer de todo esto? Bueno, podemos ver que Sansón es un ejemplo espiritual para nosotros como cristianos. Es un ejemplo, pero no es un ejemplo de lo que se debe de hacer, sino todo lo contrario. Sansón es un ejemplo de lo que no se debe de seguir, porque era un hombre extraordinariamente dotado. Fue un hombre que Dios eligió desde el vientre de su mamá. Fue un hombre que Dios estableció para levantarlo como un juez, que liderara a su pueblo y que guiara a su pueblo. Sin embargo, vemos que había una constante en él, que era jugar con el pecado y está continuamente tentando la paciencia de Dios. Dice en Jueces 16:20, el versículo 16:20 de Jueces nos muestra claramente la forma de pensar de Sansón, porque dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, él decía, en fin que Dios está conmigo, en fin que el Espíritu Santo está conmigo, en fin que Dios me va a respaldar. Puedo ir y tentar el pecado, puedo ir y hacer lo que yo quiera, puedo ir e ir en contra de lo que Dios me está pidiendo, y saldré victorioso, y les arranco la puerta, o mato a 1000, o mato a 2000, ¿no? Ese era la continua forma de pensar de Sansón. Pero aún con todo eso que Dios le daba, pues él era esclavo de sus pasiones. En alguna ocasión sus mismos padres le dijeron: pues no puedes hallar una mujer de aquí dentro de nuestra tribu, de nuestros parientes, ¿por qué tienes que ir con una filistea? Y él decía: pues es que me gusta esa mujer. Entonces se iba. Entonces era un esclavo de sus pasiones, y ese ser esclavo de su pasión hacia las mujeres filisteas lo vino a ser esclavo de sus enemigos, e incluso perdió sus ojos. Y esto, el que haya perdido sus ojos, es un símbolo de que él nunca supo ver con claridad las cosas. Como decimos coloquialmente, estás viendo y no ves. Así pasó con Sansón. Estaba viendo la tragedia, el problema que venía a su vida, y aún así seguía bajo ese mismo estándar de vida. Entonces no entendía, o sea, él estaba viendo las cosas, cómo afectaba su vida y la de su pueblo, y aún así no le importaba. Entonces los ojos no le servían para nada. Por eso simbólicamente sus enemigos se los quitaron, porque al final él no se daba cuenta, ¿no? Aún durante su muerte podemos ver que su consagración a Dios no era aún al 100%, porque en Jueces 16:28 viene la oración que Sansón hace hacia Dios, y dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, él de lo que estaba cargado era de una venganza. Tenía coraje de que lo hubieran dejado ciego, pero no vemos un arrepentimiento que dijera: Señor, perdóname por lo que hice, ahora quiero terminar con este problema, quiero liberar a mi pueblo. Él no, él solamente quería venganza de lo que a él le había sucedido, ¿no? Entonces Dios, en su misericordia, y le responde favorablemente, seguramente, pues porque era parte del plan de Dios, liberar al pueblo de la esclavitud de los filisteos, de la opresión más bien, ¿no? Entonces podemos ver que Dios responde favorablemente y derrumba ese templo al ídolo Dagón, a ese dios pagano de los filisteos, y esa es la historia, ¿no? Ayudó, pues sí, de alguna forma, pero no como lo que Dios quería precisamente para el pueblo de Israel. Si él hubiera estado en su pueblo, si él hubiera estado con una mujer de su pueblo, pues hubiera tenido el puesto de juez mucho más tiempo. El pueblo de Israel hubiera estado más liberado de la opresión de sus enemigos y se hubiera levantado como nación. Entonces, hermanos, podemos ver que esto es lo que sacamos de la vida de Sansón. Es un ejemplo de lo que no debemos hacer, sobre todo
por ese coqueteo continuo con el mundo, con el pecado. Ese llevar la gracia al extremo, ese pensar que porque Dios, yo ya soy un hijo de Dios, pues yo ya siempre voy a estar con Dios, y ese continuo tentar una y otra vez, y uno mismo exponerse al pecado, uno mismo exponerse al mundo, a sus deleites, a lo que... Y no estoy hablando de que te aísles, sino que tú sabes que me refiero a practicar y hacer cosas que desagradan a Dios. Ese continuo estarse acercando, pues le valió que en algún momento esas mismas pasiones lo arrojaran a lo peor, ¿no? A lo que nadie desea. Ese versículo 16-20 de Jueces pues, nos muestra su actitud temeraria hacia Dios, ¿no? Sabía que había un Dios, sabía que Dios lo había llamado, sabía que era un hijo de Dios, y sin embargo decía, esta vez saldré como las otras veces. Sí, seguramente algo me va a pasar, seguramente me van a atrapar, seguramente voy a caer, pero no importa, me vuelvo a escapar, me salvo. Dios me está respaldando, me está dando la fuerza. Ahora algo importante, ¿no? Sansón pierde su fuerza no precisamente por la cabellera. La cabellera solamente era un símbolo. Lo que Sansón violó drásticamente fue su consagración a Dios, su comunión con Dios. El cabello solamente era exterior, la fuerza no radicaba ni en sus músculos, porque la Biblia no nos habla de que fuera un hombre corpulento, alto, fuerte, no, sino su fuerza era extraordinaria. Entonces podemos ver que la fuerza de Sansón no radicaba ni en sus músculos, ni en su cabellera. Los mismos filisteos pidieron a Dalila que les ayudara a investigar cuál era el origen de esa energía, de esa fuerza que tenía. Nosotros sabemos que esa fuerza venía de Dios, que era su consagración que tenía con Él, pero desgraciadamente esa consagración tenía muchos altibajos, y él continuamente coqueteaba con el pecado, coqueteaba con el mundo, hasta que Dios tuvo que abandonarlo, ¿no? Nuestro Dios y nuestro Señor es uno de esos atributos que Él, en su soberanía y en su voluntad, no siempre contiende con el hombre, no está a expensas de la voluntad del hombre, sino que el hombre es el que está a la voluntad de Dios. Por eso es que en Romano nos habla que Él nos deja, nos abandona en nuestras pasiones, en una mente reprobada, en nuestros deleites, porque Dios no va a forzar a la persona que reaccione como Él quisiera. También la persona, ya siendo poseedora del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, pues tiene que caminar con Dios. O sea, si no, de lo contrario, pues seríamos robots automatizados. Si no es así, tenemos ya el Espíritu de Dios. Sansón tenía el Espíritu de Dios, era más que evidente que Sansón contaba con los dones, con el don de Dios, con la presencia del Espíritu. Desde su nacimiento fue sobrenatural. Sus padres no podían tener hijos, ¿no? Cómo se fue revelando, el mismo ángel de Jehová habló de su nacimiento. Entonces, con todo y eso, Sansón, lleno él tenía la fuerza, él tenía la suficiente, el Espíritu Santo en su vida para no coquetear con las filisteas, con el pueblo filisteo. Sin embargo, se dio esa concesión. Él se dio esas concesiones, él mismo buscó la tentación, él mismo buscó la tentación yendo a esos pueblos, yendo a meterse en donde no tenía que estar. Y aunque el Espíritu de Dios estaba en él, su desobediencia y su actitud temeraria a las cosas de Dios le valió que Dios lo abandonara. Al final vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que aunque él no lo mereciera, Dios lo vuelve a rescatar. Más bien, Dios vuelve a escuchar su oración, y aunque esa oración no tenía un propósito como debería de ser a su vida, pues era un propósito conforme a la voluntad de Dios, que era demostrar su poder y ayudar a su pueblo Israel, ¿no? Dios en su misericordia y en su gracia lo levanta. Y bueno, finalmente en Hebreos él aparece como uno de los hombres del listado de hombres de fe. En Hebreos capítulo 11 queda ahí plasmado. Dios conoce el corazón, seguramente su corazón al final hubo un arrepentimiento en su vida, reconoció su pecado. Eso es lo que nos deja ver Hebreos, por algo aparece en ese listado. Y
Eso es lo que podemos aprender de la vida de Sansón. Los capítulos 13, 14, 15, 16 están llenos de muchos detalles de donde podemos extraer información que nos ayuda a nuestra vida espiritual, pero el punto central es ese, ¿no? La gracia de Dios no se debe de llevar a los extremos, ni al libertinaje, ni al otro extremo de la religiosidad, ¿no? Sansón desgraciadamente se fue totalmente hacia el extremo del libertinaje, y eso fue lo que le valió que su vida no fuera justo como Dios hubiera querido que fuera. Sin embargo, Dios de todo lo malo tomó lo bueno, y aprendimos esto de la vida de Sansón. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.